El multimillonario regresó a casa temprano, entró a la cocina, y se congeló al ver algo que nunca imaginó dentro de su casa. Su empleada estaba sentada en silencio en el suelo frío, comiendo sobras lentamente, como si cada bocado llevara una pesada historia no contada. Antes de sumergirnos, háganos saber en los comentarios qué hora es y desde dónde están mirando. Comencemos. Sintió que la ira subía primero, pero se desvaneció rápidamente cuando notó sus manos temblorosas y las lágrimas silenciosas en sus ojos cansados. Esta era una casa llena de lujo y abundancia. Sin embargo, alguien viviendo bajo su techo estaba escondiendo hambre detrás del silencio. Ella no estaba robando comida. Ella estaba luchando contra la vergüenza, tragando dolor con cada bocado, esperando que nadie la notara nunca. La habitación estaba tranquila, pero el momento hablaba ruidosamente, revelando una verdad que el multimillonario nunca se había detenido a ver antes. Recordó sus propias luchas de la infancia, noches de hambre, y el sentimiento de impotencia de ser invisible para el mundo. Parado en la puerta, se dio cuenta de que la riqueza había construido muros a su alrededor, separando la comodidad del sufrimiento humano real. La empleada levantó la vista lentamente. El miedo y la dignidad se mezclaron, esperando el castigo que ella creía merecer. Pero en ese momento frágil, algo dentro del multimillonario cambió, y la culpa reemplazó silenciosamente su fría autoridad. Entró lentamente, cada paso pesado mientras la culpa se extendía por su pecho como una verdad de la que ya no podía escapar. Ella trató de pararse rápidamente, escondiendo el plato detrás de su espalda, pero la debilidad y el miedo la mantuvieron congelada en ese momento. Su voz temblaba mientras susurraba una disculpa, no por comer, sino por existir donde ella creía que no pertenecía. Él miró alrededor de la brillante cocina, dándose cuenta de que la comodidad lo había cegado ante las luchas que ocurrían a solo unos pasos de distancia. Cada objeto costoso de repente se sintió sin sentido mientras veía a un ser humano disculparse por la supervivencia básica. Recordó las políticas que creó, reglas sobre desperdicio, disciplina, orden, nunca imaginando el dolor que causaban. La empleada bajó la mirada, esperando ira, recortes de salario, o despido, preparándose para otra pérdida silenciosa. Pero el multimillonario no podía hablar porque la vergüenza presionaba contra su garganta como un peso que no podía mover. Por primera vez, la vio no como personal, sino como una madre, una sobreviviente, alguien cargando batallas invisibles diariamente. Sus manos temblorosas revelaban un agotamiento más profundo que el hambre, del tipo nacido de años de sacrificio silencioso. El silencio entre ellos se volvió poderoso, lleno de arrepentimiento, conciencia, y una verdad que ninguno podía ignorar más. Y en ese momento de quietud, una decisión comenzó a formarse dentro de él, una que cambiaría cada vida en esa casa. Él le pidió gentilmente que se sentara de nuevo, su voz más suave que antes, llevando preocupación en lugar de autoridad o fría distancia. Ella vaciló, confundida por una amabilidad que nunca había esperado. Insegura de si la compasión era real u otra prueba dolorosa, él acercó una silla a su nivel, eligiendo no estar de pie sobre ella, queriendo que la dignidad regresara a ese espacio frágil. La comida intacta en el mostrador ahora se veía diferente, ya no como desperdicio, sino como un testigo silencioso del sufrimiento ignorado. Ella finalmente habló sobre sus hijos, su hambre, sus necesidades, y las noches que eligió el silencio en lugar de pedir ayuda. Cada palabra que compartía se sentía pesada, como la verdad rompiendo cadenas que ella había usado silenciosamente por demasiados años sola. El multimillonario escuchó sin interrupción, dándose cuenta de que escuchar en sí mismo era algo que había fallado en ofrecer a la gente. Entendió que el poder lo había hecho eficiente pero no compasivo, exitoso pero profundamente desconectado del dolor. Su historia revelaba fuerza, no debilidad. Supervivencia construida sobre sacrificio, dignidad protegida incluso en momentos desesperados. Vio un reflejo de su pasado en su lucha, un recordatorio de que las circunstancias pueden cambiar, pero la humanidad debe permanecer. El aire en la cocina cambió lentamente, ya no tenso con miedo, sino lleno de honestidad y una creciente comprensión. Y dentro de esa honestidad tranquila, el multimillonario sintió despertar la responsabilidad, más fuerte que el orgullo que una vez protegió. Abrió el refrigerador lentamente, viendo la abundancia de manera diferente ahora, no como orgullo, sino como una responsabilidad que había ignorado por años. Colocó comida fresca en la mesa ante ella, no como caridad, sino como respeto por una madre que luchó silenciosamente por su familia. Ella miró con incredulidad, insegura de si este momento era real,
porque la amabilidad raramente había entrado en su vida sin un costo oculto. Él preguntó sobre sus hijos de nuevo, esta vez como alguien que realmente quería entender sus luchas y miedos diarios. Su voz se suavizó mientras hablaba de cuotas escolares, necesidades de medicinas, y sueños retrasados por la pobreza y el sacrificio silencioso. Cada detalle se sentía como un espejo de su propio pasado olvidado, recordándole cuán frágil se vuelve la dignidad sin apoyo. Se dio cuenta de que la riqueza había resuelto sus problemas, pero no había curado el hambre que una vez prometió que lucharía por los demás. Los ojos de la empleada se llenaron de lágrimas. No de vergüenza esta vez, sino de un alivio que nunca había esperado sentir. Él le dijo, nadie en esta casa volverá a esconder hambre jamás. Y esas palabras llevaban una promesa, no autoridad. La cocina fría ahora se sentía más cálida a medida que la humanidad reemplazaba la distancia, y dos vidas se conectaban más allá del estatus y la posición. En ese momento, el multimillonario entendió que el verdadero poder no era el control, sino la habilidad de restaurar la dignidad donde se había perdido. Y silenciosamente, sin anuncio, eligió la compasión sobre el orgullo, comenzando un cambio que llegaría mucho más allá de esta habitación. A la mañana siguiente, el multimillonario reunió a todos los miembros del personal, su expresión tranquila, pero su corazón cargando una nueva responsabilidad. Estaban parados en silencio, inseguros de la razón, esperando reglas o advertencias, sin saber que el cambio estaba a punto de comenzar aquí. Habló lentamente sobre dignidad, justicia y respeto. Palabras raramente escuchadas en un lugar una vez impulsados solo por la eficiencia. Nadie en esta casa volvería a preocuparse por la comida jamás, declaró, y la habitación se llenó de incredulidad atónita. Introdujo una política de comidas compartidas, asegurando que cada persona trabajando allí comería con comodidad y sin vergüenza oculta. La empleada estaba parada en silencio en el fondo, con lágrimas en los ojos, presenciando una promesa convirtiéndose en realidad ante ella. También aumentó los salarios, no como generosidad, sino como corrección por años de distancia que nunca había cuestionado. El personal intercambió miradas inciertas, aprendiendo que la autoridad podía transformarse cuando era guiada por la comprensión. Por primera vez, la casa se sentía como un lugar donde las personas importaban más que los sistemas o las expectativas silenciosas. El multimillonario observó sus reacciones, dándose cuenta de que el liderazgo significaba proteger a la humanidad, no solo gestionar resultados. Su decisión no borró el pasado, pero abrió un camino hacia la sanación, la confianza y el valor humano restaurado. Y a medida que la esperanza reemplazaba lentamente al miedo, la mansión comenzó a cambiar de un lugar de trabajo a algo más cercano a una familia. Pasaron los días y la mansión se transformó lentamente, no a través del lujo, sino a través de pequeños actos de cuidado que remodelaron cada corazón. La empleada ya no caminaba con miedo. Sus pasos llevaban una confianza tranquila, sabiendo que su dignidad estaba finalmente protegida. Sus hijos recibieron comidas adecuadas, apoyo escolar y atención médica. Cambios que restauraron la esperanza dentro de su frágil mundo. El multimillonario visitó su modesta casa una noche, presenciando la realidad más allá de los muros que una vez limitaron su compasión. Vio muebles desgastados, ropa remendada y una resiliencia más fuerte que la dificultad. Una verdad que conmovió profundamente su espíritu. Esa visita despertó una misión dentro de él, no de ayudar una vez, sino de crear un cambio que perduraría más allá de este momento. Lanzó una fundación apoyando silenciosamente a trabajadores, familias, educación y atención de emergencia sin buscar elogios públicos. Las noticias de sus acciones se difundieron lentamente, pero el respeto creció más rápido de lo que la riqueza se había multiplicado en su vida. La gratitud de la empleada era silenciosa pero poderosa, expresada a través de lealtad, honestidad y una fuerza que inspiró a todos. Por primera vez en años, el multimillonario sintió paz no por el éxito, sino por restaurar la humanidad que una vez pasó por alto. La mansión ya no simbolizaba solo estatus. Se convirtió en un lugar donde la compasión definía cada decisión tomada dentro. Y a través de esta transformación, descubrió que la redención no se habla en voz alta. Se vive a través del cuidado humano constante. Meses después, la mansión se sentía viva con calidez, donde el respeto reemplazaba al miedo, y cada voz tenía el mismo valor humano. La empleada ahora caminaba con orgullo tranquilo. Sus hijos prosperando en la escuela, su risa curando heridas una vez ocultas en silencio.
El multimillonario observaba estos cambios diariamente, dándose cuenta de que la redención no es un momento, sino un viaje formado por elecciones repetidas. Comenzó a visitar los hogares del personal regularmente, escuchando sus historias, asegurando que ninguna lucha permaneciera invisible o inaudita de nuevo. La confianza creció lentamente, no de promesas, sino de acciones lo suficientemente consistentes como para reconstruir la fe rota por años de distancia. La comunidad alrededor de la mansión también cambió, inspirada por la amabilidad que se extendió más allá de los muros hacia muchos hogares en lucha. Antiguos empleados regresaron para agradecerle, compartiendo cómo la dignidad restauró su fuerza y esperanza para un mañana mejor. Él nunca buscó reconocimiento, entendiendo que la verdadera transformación ocurre silenciosamente dentro de corazones tocados por una compasión sincera. La empleada, una vez avergonzada de las sobras, ahora ayudaba a otros, demostrando que el dolor puede convertirse en propósito cuando se restaura la humanidad. Su viaje recordó a todos que el respeto no se da por el estatus, sino que se gana a través de la empatía y la comprensión compartida. El multimillonario se sentía más ligero cada día, como si sanar a otros también hubiera sanado al niño solitario que una vez solía ser. Y dentro de esta nueva armonía, la casa se erguía no como un símbolo de riqueza, sino como prueba de que el cambio siempre es posible. Una noche, se paró de nuevo en la cocina, recordando el momento que cambió todo y remodeló su propósito para siempre. La empleada sirvió la cena con confianza, ya no escondiendo hambre, sino compartiendo gratitud a través de una presencia tranquila y respetuosa. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no era dinero o estatus, sino la capacidad de proteger la dignidad, donde la vida una vez causó dolor silencioso. Su viaje de la vergüenza al respeto se convirtió en una lección de que la compasión puede reconstruir lo que el descuido destruye lentamente con el tiempo. El personal se reunió como una familia, compartiendo comidas juntos, demostrando que la amabilidad se hace más fuerte cuando se practica diariamente. El multimillonario ya no se sentía distante de los demás porque la empatía había reemplazado los muros que una vez construyó a su alrededor. Comprendió que el liderazgo significa ver a las personas plenamente, no sus roles, no su estatus, sino su realidad humana. Los hijos de la empleada visitaban a menudo, sus risas resonando a través de pasillos que una vez solo contenían silencio y distancia tranquila. La redención no llegó de repente. Se formó a través de elecciones repetidas a través del cuidado ofrecido sin expectativa de retorno. Al ayudar a un alma en lucha, descubrió propósito, paz y una conexión más profunda con la vida que una vez ignoró. Su historia se convirtió en un recordatorio de que la humanidad sobrevive, donde la compasión se elige sobre el orgullo y la indiferencia se desvanece. Los corazones cambian a través de historias como esta. Dale like al vídeo, suscríbete al canal, y no te pierdas lo que viene después.